Aquí inicia La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando. Hola, desde que era un religioso comprometido y devoto hasta ahora que soy ateo racional, me he hecho una pregunta que ahora trataré de contestarme y que creo muchos de nosotros nos hemos hecho en algún momento de nuestras vidas. Es una pregunta que, si lo vemos bien, puede ser un punto de partida para dejar ese anacrónico y estúpido sistema de creencias, o bien para por lo menos cuestionarnos en qué creemos y por qué. ¿Para qué sirve la religión? ¿Qué beneficio le ha traído a la humanidad? Bueno, veamos a continuación algunas de las cosas específicas que poseen las religiones actuales, en especial el cristianismo, que hacen que las deteste y las rechace desde lo más profundo de mi ADN. Debo advertirles que es una lista muy personal y no necesariamente debe congeniar con la lista de otros colegas ateos, ya que básicamente, los ateos no tenemos un sistema de creencias impuesto por alguna cúpula de iluminados, ¿verdad? Como la tienen todas las religiones. Nadie nos dice qué pensar o cómo llegar al ateísmo. Este es un viaje personal, individualizado, y al cual se llega por infinidad de razones. En resumen, no existe un Vaticano ateo del cual salgan órdenes y mandamientos. Pero antes de comenzar, te recuerdo suscribirte al canal y activar las notificaciones. También te invito a que te integres al grupo de Facebook. En la descripción te dejo la liga para que lo puedas hacer. Dicho lo anterior, a lo que vinimos. En el loco cerebro de miles de fanáticos religiosos rebota esta idea. Como mi libro sagrado dice que mi Dios es el único y como tu religión no apoya la mía, mi libro sagrado me permite y me ordena ir a romperte el hocico, mandarte algunos cuantos miles de misiles y balas para convencerte o para eliminarte por blasfemo. Desde tiempos inmemoriales se han utilizado los textos sagrados para justificar ir con el vecino y meterle un par de balazos. Y es obvio, si tomamos como ejemplo a la misma Biblia, vemos cómo en innumerables ocasiones el pueblo sagrado y bendecido por Dios, no le tiembla la mano ni ninguna otra parte de su organismo para atacar y masacrar a cualquier tribu o nación vecina que se atreva a interferir en los maquiavélicos planes del Dios cristiano. Entre los renglones de la Biblia escurren ríos de sangre de los enemigos de ese Dios y claro, este sangriento ejemplo ha sido tomado por muchas naciones para justificar el ataque a otras naciones y las guerras más horrendas. Si mi Dios lo permite y bendice en la Biblia, nosotros también lo podemos hacer. Y pum, sas, mosquetes, balas, mentadas de madre, jalones de pelos, piquetes de ojo o de hoyo, bombas, misiles y también invasiones por todos lados bajo el grito de guerra. Dios me apoya. Con el resultado de millones de inocentes muertos. De verdad, odio profundamente el uso bélico que se le ha dado a la Biblia y a cualquier otro libro sagrado, los cuales usan con cualquier pretexto para jalar el gatillo y asesinar y conquistar a otras personas. Y también odio que el incauto creyente promedio ni siquiera se entere de esto. ¿Cómo no? A los políticos les encanta la religión. No vayan ustedes a creer que esa lacra social que se denomina clase política admire las supuestas virtudes de las religiones. No, lo que les atrae es el enorme poder de manipulación que la religión tiene con los potenciales electores. Por ejemplo, en México, más del 95% de la población, es decir, del electorado, cree en algún tipo de Dios. Y esto es aprovechado por el manipulador candidato para de repente convertirse en el más fiel seguidor de las Escrituras y no faltar a ningún acto litúrgico. Al menos hasta que pasen las elecciones. Y claro, no falta también en este circo el apoyarse en la religión para justificar cualquier polémica decisión política, desde un inocente aumento de precios, o como lo hacen en los Estados Unidos, cuyos presidentes invocan a Dios cuando se les ocurre un desquiciado ataque militar a otro país. De verdad, odio profundamente a este tipo de político que se aprovecha de la religiosidad del pueblo para moldearlos a su antojo y conseguir ejecutar sus maléficos planes. Y también odio al incauto creyente promedio que no ve el engaño en el que está cayendo. Una de las frases más dañinas en el enorme diccionario de estupideces religiosas es esta: Dios proveerá. Cuánto daño ha hecho esta frase.
El pensar que con solo creer, rezar y confiar en Dios, este va a intervenir de alguna manera positiva en sus vidas, es la cúspide de la inocencia. He conocido algunas familias muy religiosas, católicas, apostólicas y romanas, como ellas orgullosamente se autodenominan, que se llenan de hijos y que no tienen los medios decentes para mantenerlos. Cuando se les cuestiona por esa absurda decisión de seguir reproduciéndose como conejos, ¿verdad? Increíblemente contestan: no me preocupa tener más hijos. Mira, si Dios alimenta a las aves en el campo, ¿cómo se te ocurre que no va a alimentar a mis hijos? Como sigue, como he podido comprobar, es la desnutrición de esos niños, sus deplorables condiciones de vida, sin ningún tipo de educación escolar, que son obligados a vivir en la más absoluta miseria o de plano, niños que son abandonados a su suerte. Entiéndanlo, Dios no provee, ni cuida, ni vela por nadie, principalmente porque Dios tiene la desventaja de que no existe. Ese pasmoso conformismo que viene implícito en el cristianismo pueblerino le hace mucho daño a sus fieles. Por este conformismo es que miles de personas fueron sistemáticamente eliminadas en el Holocausto sin poner prácticamente ninguna resistencia. Dios sabe lo que hace. Dios les dará el justo castigo. Los caminos de Dios son misteriosos. Estas frases estúpidas son la razón por la que las grandes esferas, los dueños del balón, dominan al creyente de a pie. Lo que viene siendo la perrada, ¿verdad? Claro que para estos mafiosos es muy importante la humildad y el conformismo de los creyentes. De esta manera son fácilmente manipulados y moldeados. Los líderes religiosos se llenan los bolsillos y adquieren un poder infinito al inculcar esta cultura de resignación a sus incautos seguidores. Por esto de verdad odio ese conformismo implícito que conllevan las religiones y que muchos confunden con humildad. El poder de las religiones se alimenta de esto. Por si fuera poco, las religiones se aprovechan de la inocencia de los niños para, desde casi recién nacidos, inculcarles la religión para que en el futuro sean unos contribuyentes felices. El abuso infantil es imperdonable. Los fuerzan a persignarse, a aprender oraciones, a arrodillarse. Los asustan con monstruos, espantos y con eternos infiernos. Son forzados sexualmente por los supuestos representantes de Dios, mientras un Dios omnipresente no solo no hace nada, sino que lo permite y lo provoca. Parece que el odio que la misma Biblia expresa contra los jóvenes es efectivamente materializado en la religión moderna. También las religiones han sabido aprovecharse muy bien del inculto, del ingenuo, del que no tuvo la oportunidad de adquirir conocimientos. Y es que es muy sencillo convencer a alguien de bajo conocimiento de que hay un Dios invisible en todas partes que siempre lo mira y que si no le da su dinero a la iglesia, este mismo Dios que lo ama lo condenará para siempre a quemarse en el infierno. Si esto ha convencido a gente profesional y culta, imagínense lo que le pasa a los que desafortunadamente viven en la ignorancia. Y ya ni hablemos de los perversos buitres religiosos que se aprovechan del dolor y del sufrimiento de las personas a las cuales le vomitan su mística creencia. Cuando hay algún enfermo de gravedad, cuando fallece un ser querido o cuando los problemas nos agobian, ahí están ellos prestos a aprovecharse de nuestro dolor para tratar de convencernos de que Dios te ayudará si y solo si te anotas en nuestra religión y te conviertes en un generoso integrante de nuestra iglesia. Buitres del dolor humano, parecen depredadores siempre pendientes del débil y afligido para darles el zarpazo definitivo. Por eso de verdad odio y detesto que se aprovechen así del débil y del desvalido, de esos momentos de fragilidad y de desesperanza para seducirlos con su arcaica doctrina. La religión es como una suegra, sí, se mete en todo. Basados en un libro cuya última palabra se escribió hace casi 2000 años, pretenden educarnos y enseñarnos astrofísica, medicina avanzada, genética, sociología, ciencias o filosofía. Intervienen con el avance científico o sus seguidores les llenan la cabeza con cosas absurdas que no tienen nada que ver con la realidad. Inclusive pretenden imponer sus desvencijadas creencias en los planes educativos actuales. Se entrometen en la política y en las guerras casi siempre con desastrosos resultados. Acabo de ver al Papa Francisco que patéticamente pide orar por la guerra de Israel y Palestina. El colmo de lo absurdo. La podredumbre religiosa se mete hasta en los más mínimos resquicios de la actividad humana. Odio de verdad esa intención de las religiones de dominar y querer controlarlo todo. Porque no solo quieren meter sus asquerosas garras en todo, sino que también pretenden decirnos cómo comportarnos y qué hacer en nuestro día a día
día, desde cómo deben vestirse sus seguidores, cómo caminar, con quién hablar, con quién no hacerlo, qué ver en la tele, qué leer, qué comer, cómo orinar, cómo tener sexo. Se han inmiscuido en prácticamente todo lo que tiene que ver con nuestra vida cotidiana. Y son precisamente estas diferencias de comportamiento la causa de las principales divisiones entre las múltiples sectas cristianas. Para unos no debes tomar café y debes creer en extraterrestres. Para otros debes estar dispuesto a morir desangrado y a vender publicidad de puerta en puerta. Otros, en cambio, te obligan a rezar repetitivamente lo mismo y a ignorar crímenes y pederastia. Pero otros te imponen el no comer carne, darle el 10% de tus ingresos a los ladrones líderes y a holgazanear los sábados. En fin, de verdad odio y detesto cómo las religiones han sabido introducirse hasta en el más mínimo rincón de nuestras vidas, queriéndonos imponer sus primitivas creencias, afectando de forma sistemática nuestra vida cotidiana. Y el que la gente pueda ser manejada con tanta facilidad y efectividad me causa una gran impotencia. Y todas estas diferencias entre las variadas divisiones religiosas se deben a que cada quien puede interpretar ese librito a su gusto y conveniencia. ¡Ay, la interpretación bíblica, eh! ¡Qué conveniente les ha sido a los buitres! La Biblia es, en la práctica, una gran masa de plastilina que puede ser moldeada a conveniencia de los más perversos intereses particulares. Gracias a esa famosa interpretación de ese librito, le puedes dar al mismo versículo el sentido que necesites. Y hay dramáticos ejemplos, como el asunto de la sangre de los testigos de Jehová. Estos tipos han logrado convencer a sus súbditos que gracias a unos versículos arcaicos y convenientemente interpretados, deben dejarse morir en caso de necesitar una transfusión sanguínea, bajo pena de no ir al paraíso prometido. Es increíble cómo un par de líneas escritas hace siglos han logrado acabar con la vida de miles de incautos. Y no solo eso, niños inocentes son arrastrados por esta perversa doctrina, viendo acortadas sus incipientes vidas solo por una interpretación bíblica. Y digo yo, si es tan importante este asunto de la sangre, o de descansar un sábado, o de rezarle a un pedazo de madera, ¿por qué Dios no lo dejó bien claro en su santo libro? ¿Por qué Dios permite que se interprete y se entienda su supuesto gran mensaje de múltiples formas según sus propios intereses? ¿Por qué Dios quiere verse como un idiota? De verdad odio y detesto esa particularidad que tienen las religiones de hacer lo que se les pega la gana, basándose en interpretaciones de un libro lleno de estupideces. Pero si hay algo que une y es común en todas las religiones, es el dinero, Les encanta el billete. Desde el robo a mano armada, que ellos llaman diezmo, hasta el asalto, usando como arma una canastita que pasan en la misa, las religiones quieren tu dinero y usan formas muy creativas para conseguirlo. Te venden libros, folletos, misas, oraciones, viajes, peregrinaciones, cuadros, reliquias, agua bendita, entradas a conciertos, bautizos, bodas, extremunciones, bendiciones a cualquier objeto, desde rosarios hasta autos, una verdadera organización de marketing para que compres porquería y media. Y claro, otra gran entrada de dinero de las religiones es que ellos no pagan impuestos y aparte son financiados por los gobiernos. Háganme favor. ¿Por qué no pagan impuestos como cualquier mortal? Porque estas lacras cuya única labor es la de hablar de cosas invisibles deben recibir dinero del Estado. Y si lo ven bien, los sacerdotes solo por vestirse con esa falda llamada sotana, cosa que me parece muy extraña, y dedicarse prácticamente a la vagancia, viven como reyes solo por mendigar dinero a la gente. Y este poder económico trae consigo la ostentación. Solo hay que ver el Vaticano, así como las grandes iglesias llenas de oro y joyas, y que aparte son exhibidas como una cachetada a los pobres que los mantienen. ¿Cuántos feligreses mueren de hambre mientras estos desgraciados líderes religiosos se revuelcan entre oro y joyas? En fin, dinero y ostentación por todos lados. Parecería que para ellos la riqueza y el poder adquisitivo indica qué tan verdadera es la iglesia. La conversión de personas a una religión es sin duda la cosa por la que más odio y desprecio a las religiones. Ese maldito afán en querer convertir a los demás en lo que ellos particularmente creen. No tengo problemas con que los religiosos crean en lo que se les pegue la gana, en cosas tan fantasiosas como palomas que embarazan o en judíos resucitados. No tengo ningún problema en que haya gente que crea en lo que quiera. Es un derecho básico universal. Mientras su creencia no sea perjudicial, me da lo mismo dónde inviertan su tiempo y su dinero. El problema comienza, a mi parecer,
cuando entre todas las tonterías que esa creencia les impone, una de ellas sea la de intentar convencer a quienes no creen en lo mismo que ellos. Cuando intentan convertirme e inculcarme su doctrina, es cuando eso comienza a ser un problema y me molesta. Y lo entiendo, ¿eh? Es un malévolo plan que a las religiones les ha funcionado muy bien. Se esparcen entre la gente como un virus, ¿eh? Una de las premisas de las religiones es esparcir su mensaje por el mundo y convertir a personas a su causa. Siempre habrá una horda de zombies obedientes que van buscando víctimas que caigan en la trampa como ellos mismos cayeron en su momento. Y esto es lo que en verdad me molesta. Y es por este tipo de abuso del que parte la idea de un Estado laico, ¿eh? Debe ser prohibido el querer imponer las creencias de otros, en especial a niños inocentes que nunca tuvieron la oportunidad de elegir o pensar por ellos mismos. Véanlo bien, ¿no? En el bautismo pasa esto. Los bebés son infectados con el mismo virus religioso con el que infectaron a sus padres. Como dice el título de este video, las religiones apestan, ¿eh? Son perjudiciales y atentan contra el avance científico y la modernidad, de esto no hay duda alguna. ¿Quieren creer? ¡Órale! Crean en lo que quieran, pero guárdenselo para ustedes solitos. No tienen ningún derecho de querer imponer esa creencia a nadie, ni siquiera a sus hijos. Las cruzadas, la conquista de América, los ataques musulmanes a objetivos occidentales, el atraso científico de la Edad Media, la quema de brujas y un horroroso etcétera son solo algunos de los más lamentables ejemplos de lo que les estoy diciendo. Hasta aquí este video. Espero que te haya sido de utilidad. Nos vemos en el próximo. Un abrazo. Esto fue La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando.